Justo a esta hora de la mañana le tengo aquí al parlamentario andino, con él vamos a conversar, Mario Zúñiga. Un tema que está vinculado, por supuesto, a Argentina, y dos cosas en concreto. Sobre todo esto que ha causado tanto horror y espanto. Estas dos peruanas, madre y mujer, que fueron asesinadas, una de ellas me dicen enterrada viva ahí en Argentina. Y el otro tema, la política migratoria, porque justo por coincidencia pasaba el tema de la radicalización en política migratoria en Estados Unidos con Donald Trump, y parece una réplica con el señor Macri en Argentina, que también está radicalizando, y que por supuesto hay un universo relativamente grande, importante, de peruanos en Argentina que podrían verse complicados. Mario Zúñiga, parlamentario andino, conversó y tuvo una importantísima reunión con el embajador de Argentina en el Perú para abordar estos temas, y sobre lo conversado precisamente dialogamos. ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, señor Zúñiga. Buenos días, señor Rosas, encantadísimo. Un gusto tenerla a esta hora de la mañana. ¿Qué tal el diálogo? ¿Cómo ha visto, primeramente, cómo ha sentido, digamos, el ánimo y la disponibilidad del embajador argentino? Bueno, primero agradecerle este tiempo y usted ha hecho una excelente introducción, porque está hablando del gobierno de Trump y también de Macri, y hay esa similitud que usted ha señalado muy bien. Bueno, satisfactoria en el fondo, ¿sí? Pero la preocupación persiste, porque podemos conversar y hablar en tanto no se materialicen, digamos, las intenciones, no hablamos de mucho. En torno al tema de las dos peruanas, ¿qué es lo que usted le ha mostrado como preocupación y qué es lo que ha respondido él? Bueno, pues hay varias. La primera, que este colectivo, ni una menos, ¿verdad? No se ha expresado de una manera contundente, cosa que debería hacerlo como se hace en la mayoría de los casos, pero probablemente porque sea una migrante, ¿no? y peruana encima. Porque eso ocurre, hay cierta discriminación, eso no hay que negarlo. Sí, pero claro, lamentablemente. Hay una xenofobia fuerte. En Argentina y en Chile probablemente sean los lugares más fuertes en relación al Perú. Y más a un país tan hermano como Argentina. Debía ser. Sí. Un país donde, por ejemplo, Roque Sáenz Peña, un joven que se alistó en tiempos difíciles en el siglo pasado, cuando hubo la guerra del Pacífico, terminó siendo presidente de la Argentina. También tenemos pues a Álvarez Tomás, nacido en Arequipa, peruano naturalmente, que fue presidente también de la Argentina, bueno, y otros eventos más, San Martín y muchos. Entonces hay una relación estable, profunda, histórica, ¿no? que podría verse empañada con estos actos, pero en todo caso hay que cortarlos de raíz, porque más bien hay que fortalecer esos lazos históricos. ¿Qué explicación le ha dado el embajador de cuál habría sido la motivación? ¿Dijo el tema de la xenofobia, o es un asunto que no tiene que ver con ese sentir, lamentablemente? Digamos que lo sabe cinturar bien, es un diplomático, así es. Pero el problema de fondo es que hay un decreto de necesidad y urgencia, así se llama, el 70-2017, que claramente es regresivo. Ahora mismo, en estos instantes, se está debatiendo en el Congreso en Argentina, en la Cámara de Diputados, la inconstitucionalidad de este decreto, porque claramente vulneraría los derechos fundamentales del ciudadano y va directamente en contra del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se puede digamos, expulsar a alguien en un proceso, o sea, se está adelantando opinión, en todo caso se le estaría sentenciando, cosa que estaría ocurriendo si es que ese decreto se pone en vigencia. ¿Y cuántos peruanos podrían verse en peligro? Muchísimos. Se estima que hay entre 190.000 a 200.000 peruanos en Argentina. En Estados Unidos tenemos aproximadamente 600.000 peruanos en condiciones migratorias irregulares, del millón aproximado que hay de compatriotas. Y cuando le ha compartido esa preocupación, el diplomático, ¿qué ha dicho? Bueno, lo que ha dicho es de que tranquilo, no se preocupe usted, no va a pasar nada. Digamos que es un hombre muy amable, sí, pero según él, las políticas migratorias de nuestro país son un poco más duras que las que tiene Argentina. Es probable que en algunos casos es muy difícil aquí en el Perú ser, digamos, los migrantes que tengan una... Pero nosotros somos, y hay que reconocerlo, hay que decirlo bien, no sé desde el punto de vista de normas cómo estará la política migratoria, pero en relación a trato, los peruanos somos bien abiertos. Absolutamente. Nosotros somos, en realidad, hermano, a veces hasta medio, no quiero decir la expresión, pero a veces hasta algunos ven hasta como tontos. Pero viene el argentino, viene el chileno, viene el brasilero, viene el colombiano, y a todos les tratamos muy bien. Dice usted muy bien, Manuel. Y en algunos lugares incluso mucho más.
ese mismo sentimiento que creo que todos, casi o todos los peruanos lo tenemos, usted lo ha expresado muy bien, se lo he dicho al embajador. El Perú es sumamente amistoso, inclusive un poco más todavía de lo normal, de lo que debería ser. Y concretamente, por ejemplo, yo he estado la semana pasada, sí bien digo, la semana pasada en Tacna, Hilo y Moquegua, viendo precisamente en Hilo un tema importante, los pescadores artesanales que se pasan de la línea marítima de frontera, son capturados por la Armada chilena, presos. Segundo, les confiscan las embarcaciones y les ponen una multa que va por encima muchas veces del valor de la embarcación. Sí. Cuando ellos se pasan acá, los tratamos muy bien, como debe ser. Casi la ayudamos a pescar. Y como debe ser, tratar bien a todos, pero se exige reciprocidad. Ahora, ¿qué compromiso se ha hecho? Porque una cosa, por ejemplo, que hay que pedir. Claro, en el tema migratorio, yo entiendo que hay una pierna que depende de la Argentina, pero la otra pierna depende de nosotros. Es decir, la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestra embajada y los consulados que tenemos en Argentina tienen que buscar mecanismos para proteger a los ciudadanos peruanos allá. Entiendo, y hay que decir a los peruanos que están bien asentados en Argentina y en procesos probablemente, qué sé yo, de naturalización o de lo que fuera en Argentina. Por supuesto que aquí no se depende de delincuentes, y aquí no hay nacionalidad, delincuente, argentino, peruano, chileno, y tiene que pagar lo que tiene que pagar en el país que esté. No estamos defendiendo eso, sino estamos defendiendo a los ciudadanos que válida, ilegal y legítimamente hacen un esfuerzo extraordinario por estar en Argentina como por estar en Chile o en otro país. Pero en relación a la investigación que están haciendo de las dos peruanas, ¿qué compromiso se ha hecho? Y en todo caso, ¿cómo hacemos para vigilar que el procedimiento sancionador, sé que se le ha detenido al autor, sé que está pidiendo incluso la fiscalía de ese país cadena perpetua, pero hay que estar vigilantes de ese tema, ¿no? Ese es el punto, hay que estar vigilantes, no podemos hacer mucho más, sino que se digamos, implementen todos los mecanismos de acuerdo a la legislación interna de ese país y punto. No estamos en protección de nadie, como usted muy bien lo ha dicho hace un momento, no velamos ni por delincuentes ni nada, simplemente de que se aplique la ley de acuerdo al derecho del país y los derechos y en el marco de la hermandad que deberíamos tener en este país, que es la patria grande, ¿no? América Latina es la patria grande, América del Sur es la patria grande. Argentina, y solo agregar, Argentina es miembro observador del Parlamento Andino hoy por hoy. Está Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Y Argentina es un miembro observador, de manera que potencialmente estaría en el correcto plazo. Ahora, sé que no está Venezuela en lo del Parlamento Andino, pero entiendo que deberíamos buscar un mecanismo y algún tipo de pronunciamiento por lo que ocurrió en los últimos días. Este asunto de venir y atentar contra nuestra soberanía, de hacer labor de reglaje y espionaje en el Perú. Está bien, están siguiendo a gente de Venezuela, pero no pueden hacerlo dentro de nuestro país, es una grosería. ¿Qué se va a evaluar desde nuestros representantes andinos frente a esta situación, señor Zúñiga? Bueno, lo que pasa es que Venezuela no está en el Parlamento Andino. Estuvo antes y se retiró por razones los países que están comparten objetivos comunes y tienen economías similares en cuanto a sus políticas, y Venezuela claramente no lo tiene. Pero digamos, podríamos llegar a algún tipo de pronunciamiento vía OEA, vía otros organismos internados, donde sí está Venezuela, y hay que hacerle sentir que este es un país soberano, que no es una chacra de cualquiera, ¿no? Yendo al punto anterior, antes de este, nosotros estamos presentando un proyecto de declaración ante el Parlamento Andino para tener una posición conjunta, una posición respecto a estos hechos migratorios, tanto especialmente en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es una propuesta que estoy llevando, tenemos una plenaria ahora a fin de mes. Ahora, el segundo punto, efectivamente la Cancillería tiene que actuar en forma proactiva. De hecho, ya comunicar las acciones que va a hacer. Probablemente ya tengan los, digamos, el plan, pero tienen que comunicarlo. Eso es importante. Falta mucha comunicación. Ahora, ¿ustedes los parlamentarios andinos tienen algún mecanismo como tienen los parlamentarios, digamos, normales en el Congreso de la República para pedir explicaciones a Cancillería, para, no sé, alguna reunión, para pedirle cuentas o exigirle algún tipo de información, o en todo caso solicitarle las acciones que están correspondiendo? Según el artículo 98 del reglamento del Congreso y el artículo 5 del reglamento general del Parlamento Andino, sí. Tenemos funciones de representación y también de requerir información ante las autoridades locales o entidades públicas. Porque a mí me llama la atención que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que está presidido por Juan Carlos del Águila, miembro de Fuerza Popular, hace unos días le convocó al ministro de Relaciones Exteriores, pero por el tema de Toledo, el tema de Estados Unidos. Sería bueno que se le convoque ahora para ver el asunto de qué está haciendo, qué va a hacer y qué pronunciamiento va a tener. Yo escuché una posición firme del Congreso.
la escuché a Luz Salgado, me pareció bien que se defienda un poco el tema de lo que significa la soberanía del Congreso del Perú, pero hay que hacer esta relación con el Ejecutivo, ¿no? No, Manuel, es absolutamente pertinente lo que usted señala. Nosotros hace 2 meses tuvimos una reunión en Cancillería con el canciller Luna y el vicecanciller Popolicio, precisamente para ver el tema de los migrantes en Venezuela. No olvidemos que Venezuela es una fuerte crisis económica, social y política, y tenemos como 118.000 peruanos en Venezuela, la mayoría de ellos o muchos de ellos en situación calamitosa. Era la preocupación nuestra, precisamente bajo el contexto que usted señaló, de que hay que ver qué hace nuestro país, el gobierno, para atender esas necesidades. Y es verdad, salimos satisfechos de esta reunión porque el canciller nos explicó que había todo un plan de contingencia. Inclusive, en algún momento podrían estar dispuestas las aeronaves de la Fuerza Aérea para repatriar a estos compatriotas, cosa que corresponde. Hay mucha gente que está en un problema de crisis terrible. Ciertamente, terrible. Sí. Ellos mismos. Ni para comer. Ni para comer. Situación realmente grave. Sí, entonces hay que darles un salvavidas. Fuimos un poco más allá. Pero si estamos ayudando venezolanos, cosa que no está mal, más tenemos que ayudar a los peruanos, pues eso está clarísimo. Clarísimamente. ¿No? Y fuimos un poco más allá de que se implementen las oficinas de los consulados allá en Venezuela, en Caracas, oficinas específicas para atender las necesidades de estos compatriotas, pero no como esas oficinas que siempre están y que atienden a 10, 15 personas y más no, sino implementadas en forma específica para que atiendan cientos o miles en una semana. ¿No? Correcto. Además también hay una ley del migrante retornado, que es la ley 30.001, que nosotros motivamos. Digo así porque al ver esta situación revisamos el marco legal y esta ley del del migrante retornado, que es la ley de reinserción social y económica del migrante retornado, así se llama esa ley, no tenía alcances. Esa ley fue dada el 14 de marzo del año 2013, su reglamento salió en agosto de ese mismo año y en el artículo 10 de esa ley señalaba que los alcances de los beneficios solamente eran por 3 años. Y al 2016 se habían acabado. Entonces no tenía ninguna efectividad. Entonces menos mal que ya fue recogida, bueno, por la congresista Mercedes Araoz y se reformó esa ley y se dieron más alcances inclusive. Concretamente eran los beneficios de hasta por $30.000 traer menaje de casa, un vehículo hasta por ese valor $30.000 y $150.000 por bienes de capital. Se ha incrementado a $350.000 y en los casos anteriores a $50.000, cosa que es correcto, o sea, generar beneficios. Es una de las formas también legales de atraer a los migrantes, darles condiciones. Es una labor, digamos, específica la que realiza en este caso la gente del Parlamento andino para ver si se defiende derechos de los ciudadanos peruanos en el extranjero, ¿no? O sea, claro que siempre sí. están pendientes de eso. Claro que sí. Nosotros... no solo en el continente, sino en el mundo entero. En Europa, por ejemplo, en España, que tenemos muchos peruanos. Tenemos una iniciativa de que nosotros deberíamos representar a los migrantes, a los peruanos en el exterior. Sí, porque hay una propuesta que habla de que haya una representación parlamentaria de los peruanos fuera del Perú, ¿no? Pero no crear 5 plazas más, sino las nuestras pueden ser. Además somos elegidos en distritos. Pero no estarían pues en el Parlamento aquí. El asunto es que lo que se quiere es aumentar una en el Parlamento acá, en Lima. No hace falta que se modifique, que haya una modificación por resolución legislativa donde nosotros los parlamentarios andinos tengamos, digamos, participación en las comisiones que no son afines, relaciones exteriores, por ejemplo, del Congreso. Y hay incluso propuestas de que hay que desaparecer el Parlamento andino también, ¿no? Hay gente que lo está proponiendo. O sea, también quizá falte un poco de mayor, yo no diría de trabajo, porque sí hay trabajo. Diría que más cosas de este tipo, es decir, que ustedes den cuenta un poco más. Mira, yo soy parlamentario andino, pero no crean que me estoy durmiendo 24 horas. Estoy chambeando en esto, estoy trabajando en esto, tengo esta reunión. Estoy viendo el caso Argentina, estoy viendo el caso Colombia, estoy viendo el caso Venezuela, estoy viendo ciudadanos peruanos que están pasando en España una crisis fuerte, que afortunadamente están saliendo, pero igual la crisis es fuerte y es dura. O sea, claro. Esa es mi chamba y la verdad es que estamos hablando de cuánto, de casi millón y cuánto de peruanos que tengo fuera, 1,5 millones, por lo menos un poco más. Casi, afuera tenemos casi 3 millones. 3 millones. Casi 3 millones en el mundo. Es una cantidad enorme. Y tenemos remesas por más de 3.000 millones de dólares. Pero gracias a espacios como el suyo, yo vengo aquí ya por 4ª vez, y en otros medios también. Entonces la prensa siempre es proactiva, siempre es amistosa, cuando uno explica el trabajo. Pero sí son conscientes de que alguna gente dice, ¿para qué pues el Parlamento andino? Sí son conscientes de que hay esa visión, porque precisamente no hay... Sí soy consciente y tengo 2 opiniones. Una, muchos de los que dicen, no quiero nombrar quiénes son, pero son gente muy conocida, parlamentarios algunos, su partido ha postulado, digamos, candidatos al Parlamento andino. García Belaúnde dice claramente. Sí, pero me parece incoherente. Sí, en ese Parlamento andino. Y me parece incoherente. Pero vamos, si es verdad
de repente no ha habido mucho trabajo y encima no ha sido comunicado. No será mi caso. Hablemos entonces a partir de... Yo he estado hace la semana Pero pasada... ustedes tienen coordinación entre sí, porque ciertamente tienen representación de diferentes partidos, es verdad. Claro. Pero si van a representar al Perú y van a ver temas que tienen que ver con Perú de fuera o la vinculación con el exterior, mínimas coordinación deberían tener, ¿no? Sí las tenemos. Ahora sí se reúnen. Este lunes tenemos una reunión en mesa, digamos, en la vicepresidencia, que la preside Rolando Sousa, y vamos estamos los cinco para coordinar precisamente una posición conjunta para ir a la plenaria. Cada uno tiene una agenda. Yo he hecho 2 propuestas de marco normativos, por ejemplo. Cada quien lleva lo suyo, pero siempre coordinamos. Eso existe. O sea, trabajo hay. Correcto. Sí. Hay que comunicarlo más entonces. Claro que sí, yo les agradezco a ustedes. Correcto. Muchas gracias. A ustedes. Señor gracias. Zúñiga, por estar con nosotros. Mario Muchas Zúñiga, gracias. representante del Parlamento Andino del Perú, hablando de estas cosas, que hay chamba, ciertamente. 3 millones de peruanos, por supuesto, reclaman no solo de sus embajadas, no solamente de la embajada peruana y de los consulados, sino una representación en todo caso más firme y una defensa más firme de sus derechos. No porque estemos en otros países somos parias, al contrario. Hay derechos universales que están garantizados y que se deben garantizar. Muchas gracias, que le vaya bien. Muchas Esta es la gracias, hora. Estamos a las 9 de la mañana con 20